Bienvenidos amigos de La Silla Rota. Con ustedes en la conversación estamos Alejandra Canchola, Jorge Ramos y Roberto Rock. Bienvenidos. Alejandra, gracias. Jorge. Muchas gracias. ¿Qué tal? Pues, ¿qué les parece si empezamos con el primer tema? Y es que la semana pasada tratamos el tema del metro, pero el metro nos volvió a dar sorpresas en lo que pasó en la semana. Y lo que falta. Y lo que falta, así es. El metro cambió ya de seguridad. Adentro del metro ya están instaladas la Guardia Nacional. Hay varias estaciones, nos lo han reportado nuestros reporteros en La Silla Rota, también varios medios de comunicación. Sigue habiendo policía todavía de la Ciudad de México adentro del metro en algunas estaciones, en otras ya está tomada completamente por la Guardia Nacional. Ya hubo protestas, ya hubo posicionamientos de parte de la jefa de gobierno, de parte del presidente de la República, en favor de esa medida que tomó el gobierno, tanto el central en la Ciudad de México como el gobierno federal, ¿no? No sé ustedes cómo vean esta medida que se tomó. Es importantísimo, creo yo, para la ciudadanía. Yo creo que es una confesión tal vez involuntaria de una derrota importante por parte del gobierno, tanto del gobierno federal como del gobierno de Claudia Sheinbaum. Desde mi punto de vista, el presidente López Obrador está mandando la señal de que necesita llevar en los brazos, digamos, o echada en su espalda al trabajo de Claudia Sheinbaum. Esto no necesariamente quiere decir que ella coincida con esa mirada. De hecho, tengo la percepción cada vez mayor de que podría no haber coincidencia entre cómo ve Claudia Sheinbaum las cosas y cómo las ve el presidente López Obrador. Y creo que esta dinámica, esta lógica, le hace daño a Claudia Sheinbaum. Es una admisión de que si no está López Obrador, ella no sería una buena gobernante. Creo que la urgencia de tomar distancia, de que nos comparta su visión sobre los temas, no solamente de la ciudad, sino los nacionales, es algo urgente. Mimetizarse con el presidente a lo mejor tuvo sentido en alguna época. En este momento, creo que no. Y para los ciudadanos, y terminando muy rápido, creo que debemos asumir que es una decisión política, que está teniendo anécdotas ridículas como 10 o 12 efectivos de la Guardia Nacional rodeando una lata sospechosa, ¿no? Cuando el problema a todas luces no está ahí. Es como si un amigo compró un refrigerador hace 20 años y empezó a gotear, hizo un cortocircuito, y luego le dijeron, oiga, es que usted no le ha metido un peso en mantenimiento, nunca reparó el foco fundido, nunca le quitó el hielo que se acumulaba en su refrigerador viejito. ¿Qué va a hacer ahorita? ¿Acusar sabotaje? ¿Pedir que alguien de la Guardia Nacional venga a cuidar que nadie afecte el refrigerador? No, lo que tienen que hacer es repararlo y cuidarlo, que funcione mejor. Y es algo que no ha ocurrido con el metro. Sí, fíjate que la semana pasada, Roberto, recordabas que el metro de la Ciudad de México en un inicio era básicamente una responsabilidad del gobierno federal, entendible porque era, recordábamos, departamento del Distrito Federal y el titular pues era designado por el presidente de la República. Sin embargo, tras el cambio en el 97, ya a un gobierno de la ciudad ya electo y que además fue de la oposición, se perdió o se ha ido perdiendo esa responsabilidad por parte del gobierno federal y quizá haya sido parte del error, ¿no? Debieron haber mantenido la colaboración quizá más estrecha. Hay que recordar que la línea 12, por ejemplo, la inauguraron, si no mal recuerdo, Marcelo Ebrard y Felipe Calderón, porque hubo parte, digamos, de presupuesto federal para esa línea. Pero yo sí creo que el tema fundamental es la falta de mantenimiento. El gobierno de Claudia Sheinbaum creo que debería de reconocer que ha habido un problema ahí, que no se le atendió.
en los últimos años. Cuando ella llegó al gobierno, ella tenía un diagnóstico pues más o menos cercano al problema. En algunas entrevistas, creo que por ahí le dio una entrevista a la Ibero siendo candidata, y ahí ella reconocía, más bien no reconocía, sino bien señalaba, ¿no? que había problemas en la gestión de Miguel Mancera. Y ofreció una inversión muy importante. Y había ofrecido inversión muy importante. Y algo pasó y que no se hizo. Entonces, el problema yo creo que sustancialmente está ahí. Los directores del metro también que ha tenido, yo tengo la impresión de que les ha faltado carácter para encarar y decir, es que el problema es ¿no? Yo recordabas también el caso de Javier González Garza, ¿no? Que él en un momento cuando chocó con el presidente López Obrador, que era el jefe de gobierno, dijo, yo mejor renuncio, y se fue, ¿no? Y creo que a los directores les ha faltado ese carácter para señalar y decir, aquí lo que necesitamos es inversión en mantenimiento. De lo contrario, la situación va a seguirse, va a seguir presentándose de manera puede ser hasta trágica, ya lo hemos visto. Entonces, yo sinceramente creo que ese es el problema fundamental, el mantenimiento. Sí, porque es importante, yo creo, como Roberto bien menciona, que Claudia no nada más admite que no puede con el manejo del metro, sino con el sindicato del metro, ¿no? Una de las exigencias del sindicato es precisamente, entre otras, el mantenimiento que no se le da, ¿no? Los recursos que no se tienen, que si bien se ha aumentado, como los números pueden referir y como lo refiere la jefa de gobierno y su gabinete, la pregunta es si es suficiente este presupuesto y si el presupuesto, además de ser suficiente, se está ocupando para lo que debería ocuparse, ¿no? Vemos también, trajimos en la semana esta nota nosotros de cuántos insumos se compraron para la pandemia de COVID-19 y que al final el sindicato acusó que nunca se les entregó. Y simplemente se compraron, por ahí quedaron, y el sindicato nunca los vio, ¿no? Los trabajadores nunca los vieron. Entonces creo que sí va por ahí, ¿no? Por el tema. A mí me gustaría decir que yo tomaría con un granito de sal, como dicen los gringos, lo que diga el sindicato del metro. Creo que es un sindicato que ha dado muchas y desde hace mucho tiempo evidencias de una corrupción muy desaforada, digamos. Hay muchos reportes sobre enriquecimiento de los principales líderes, en particular del señor Espino, muchos reportes de acoso sexual sobre las trabajadoras, de nepotismo, de cualquier galería de problemas hacia dentro del sindicato, de exigir cierto tipo de piezas para beneficiar a un proveedor que luego esas piezas ni siquiera son diseñadas para el servicio que se espera de ellas. A lo mejor es un problema, Jorge, Alejandra, que debería pasar por un diagnóstico independiente. Yo no le creo nada a la autoridad cuando me dice que todo está bien y que cualquier problema, cualquier accidente es producto de un sabotaje, pero también me cuesta mucho trabajo hacerle caso al sindicato con sus diagnósticos y reclamos, ¿no? Creo que tendríamos que tener un diagnóstico que va a ser ineludible, incluso desde mi punto de vista, por parte de este gobierno para que se le tome en serio. Y si el gobierno que llegue tendrá que empezar por eso de inmediato. Pero en el punto en donde estamos, yo me atrevería a decir que no les creo a nadie, ¿no? Sí, totalmente. La verdad, lo que dices es totalmente cierto. Y ahí es donde otra vez yo pongo el ojo en los directores. Creo que los directores, insisto, deberían tener el carácter para decirles, a ver, lo que tú dices, ¿no? A ver, busquemos un análisis externo. Pero si los directores están ahí porque son cuatotes del presidente, ni siquiera de Claudia Sheinbaum. Sí, lo vimos con la directora. Pago de cuotas, señoras que eran proveedoras del gobierno, que le hicieron apoyos al presidente en otras etapas de su vida política. Ahí sí, Claudia tendría que decir, oigan, pues no me pongas esa gente, ¿no? Y si me la pones, si no sirve, pues ponme a otra, ¿no? A lo mejor, Alejandra, yo preguntaría, al final del gobierno no nos encontraremos con gente que haya incurrido en responsabilidades. La primera de las cuales va a ser no haber sido capaz de decirle no al presidente,
Eso sí. ¿Por qué no le dijiste no al presidente? Tú en Hacienda, tú en el metro, tú en gobernadores. Los que le dicen que no, salen Sí, salen del gobierno simplemente. por cuerdas, Sí, la puerta. esta entrevista de Jaime Cárdenas, que dio en Proceso, que todo el mundo asumíamos que estaba más o menos esta historia atrás de este asunto, ¿no? En el primer momento de que Jaime Cárdenas le dice no, se vislumbra, él mismo lo vislumbra, dice, ¿no? Que se tiene que largar lo antes posible, ¿no? Y en la segunda charla del momento, López Obrador dice, bueno, somos una pareja mal avenida, adiós, ¿no? Muy difícil, ¿no? Muy difícil. Y mira, la verdad, ya mejor me estoy adelantando. ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo nos afecta? Es evidente cómo nos afecta. Es evidente. O sea, de veras, hay que ver los videos. La gente realmente aterrada, saliendo por las ventanas. Los mismos pasajeros aventándose para abrirles a los que están adentro del vagón para que puedan salir. Y los policías, oigan, espérense. ¿Cómo se esperan? Pues la gente está tratando de sacar a otras personas, ciudadanos. Saliendo por las ventanas. Sí, ¿no? O sea, así nos afecta, ¿no? La gente ya tiene miedo de subirse al metro porque o una de dos, o va atiborrado, o le va a ocurrir un incidente, o lo peor, lo que hemos visto, una tragedia. Ese es lo terrible que nos está afectando a todos. Sí, sí. Todos somos usuarios del metro, no necesariamente en lo personal, aunque sí, millones y millones de personas usan el metro cotidianamente, sino en alguien cercano a nosotros. En eso nos afecta. Cualquier día puede uno de ellos resultar herido, ¿no? Gravemente o muerto incluso, ¿no? O simplemente una ciudad con un nivel de productividad laboral, social, deprimente, porque es un sistema de transporte que nadie sabe qué va a pasar al subirse, ¿no? En materia de seguridad, en materia de incluso de seguridad física, ¿no? Asaltos, en fin, qué sé yo. Muy complicado. Demasiado. Así es. Y ahora que ya la verdad es que del metro puedo esperar lo que sea también del gobierno central de la Ciudad de México y del gobierno federal. Pero ustedes ¿qué ven después de esto? Ya veíamos también que hubo protestas, ¿no? Hubo desde protestas pacíficas hasta protestas que llegaron a los golpes, que llegaron a las pintas adentro del metro por esta militarización que acusan algunos ciudadanos, ¿no? Y algunas organizaciones de la sociedad civil con la llegada de la Guardia Nacional. También veíamos a una Claudia Sheinbaum aventándose lo que yo le llamo un Peña Nietazo, diciendo, ¿y entonces qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubieran hecho ustedes? So, si yo tengo la sospecha de que están boicoteándonos y saboteándonos, pues yo pedí seguridad, ¿no? En fin, ¿ustedes qué opinan que puede pasar en los próximos días o semanas? Muy rápidamente yo diría que pocas veces veo más incierto el momento, ¿no? Sí, porque depende de la óptica de quién. De Claudia Sheinbaum, yo no creo que vaya a haber ningún cambio en la actitud de ella respecto a este tipo de temas. Yo creo que va a ir acercándose al momento en que se tenga que dejar el gobierno, ¿no? Lo cual se habla de, pues, que septiembre, Jorge, octubre, ¿no? Sí, estamos a 8 tal vez antes, ¿no? Y yo creo que en este momento, incluso mientras antes, mejor para Claudia, ¿no? Porque creo que está cargando el costo de decisiones que en cierta medida ya no tomó, ¿no? O no son responsabilidad de ella, y esto es en lo muy visible, digamos, como en el metro, etcétera, pero en cuántas cosas que tengan que ver con el uso del presupuesto, con la definición de proveedores, de contratistas, no tuvo que aceptar. Yo sé algunos casos, digamos, en materia de telecomunicaciones, de seguridad, etcétera. No tuvo que aceptar una orden que venía, a veces no del presidente. Me llama mucho la atención la entrevista que venimos comentando, donde dicen que el señor Esquer, secretario particular del presidente, escoge proveedores, da órdenes a todo el gobierno, y el entrevistado dice, y nunca sabes si viene de Esquer, a lo mejor de alguien cercano a Esquer, o viene del presidente, porque el presidente da la impresión de que anda como en otras cosas. Entonces, ve tú a saber, ¿y ahora qué va a pasar, Jorge? ¿Qué va a pasar? Yo creo que lamentablemente se va a agudizar el problema del metro. Lo que no resolvieron en los últimos 4 años,
difícilmente lo van a resolver en 9 meses o 10 que le queden a Claudia al frente del gobierno de la Ciudad de México, con un director que no toma decisiones, o que las que toma no son para resolver los problemas del metro. Yo creo que se va a agudizar. Ojalá los ciudadanos sean los menos afectados por lo que va a suceder, pero yo no veo que vayan a resolver el problema del mantenimiento en los próximos meses. Ya será una tarea, yo sí lo creo, de el siguiente gobierno de la ciudad, que ojalá y sí se tome en serio el problema del metro de la Ciudad de México. Pero yo sinceramente, esta administración, yo creo que ya se le acabó el tiempo, y ya le queda muy poquitito para poder hacer ajustes que eviten este tipo de problemas. Yo creería que llevan una semana más o menos con el tema del sabotaje. Yo pensaría que para aprobar el sabotaje no deberán tardarse ni 15 días, porque de lo contrario se les va a agotar ese discurso. Sí, hay un cable cortado de manera rara, hay no sé. Una lata. Sí. Pero yo no veo el sabotaje comprobado. Si lo comprueban, tiene que hacerlo muy pronto, porque si no, ese discurso les va a acabar. ¿Y luego qué va a pasar? Y si sigue habiendo más incidentes, ¿qué va a suceder? Creo que el sello de la casa es aferrarse, ¿no? Aferrarse y cuando salen las cosas mal, echarle la culpa a otra persona. Le voy a decir a mi amigo el del refrigerador descompuesto que denuncie fallas atípicas. Claro. Así es. Bueno, pues pasamos a nuestro segundo tema, y es que ya iniciaron las precampañas tanto en el Estado de México como en Coahuila, donde las elecciones se van a llevar a cabo el próximo 4 de junio. En el Estado de México el panorama pues estaba más que cantado, ¿no? Va Alejandra del Moral por la Alianza Va por México, y va Delfina Gómez en la alianza de Morena, el PT y el Partido Verde. Coahuila es el que nos está causando sorpresas en esta semana, y es que pues no nada más se dividió la alianza de Morena, sino que el candidato de Va por México parece que no pinta mucho, ¿no? Bueno, en Coahuila las cosas se sienten diferentes que acá en la capital, pero pues todo el mundo dice, ¿no? Más bien en Coahuila van a pelear dos por el mismo bando, se podría decir. En el Estado de México, Jorge y yo hemos venido platicando también contigo el escenario del Estado de México, y ya estamos de acuerdo, aunque no estamos de acuerdo. Yo le argumentaba que de entrada veo muy fuerte a la candidata de Morena y sus partidos satélites, a la maestra Delfina Gómez, por lo que pasó hace 6 años, ¿no? No hay que perder de vista que hace 6 años Delfina Gómez le ganó al candidato del PRI, a Alfredo del Mazo. Pero Alfredo del Mazo es actualmente gobernador gracias a los votos, no del PRI, que no le alcanzaron, sino de sus aliados. Que el gobierno saliente del Estado de México seguramente echó toda la carne al asador para apoyar al PRI, al oficialismo entonces, y que el gobierno de la República, vía Peña Nieto, lo sabemos de cierto, también desplegó una serie de apoyos muy importantes. Ahora el escenario es muy diferente, entonces está complicado. Sin embargo, es verdad que el PRI es su último bastión. Se van a decir sobre mi cadáver antes de que yo pierda este bastión, Jorge. Pues yo creo que ya ni cadáver hay del PRI. No, yo creo que en el caso de Coahuila, y bueno, pues ahí después del 5 de junio veremos si se cumplió el pronóstico. Pero en el caso de Coahuila yo sí creo que es muy difícil que gane Morena, y peor con esta defección por parte del ex subsecretario de Seguridad. Se le complica más todavía. Pero están diciendo que Ricardo Mejía le va a quitar votos al candidato del PRI, por Dios. Sí. A este señor Manuel Jiménez. No, le va a quitar votos a Gaudiana, a Morena. Armando Gaudiana, así es. Entonces yo, en el caso de Coahuila, yo sí creo que ahí está. Pero ¿cómo explican el fenómeno de Ricardo Mejía? No es un líder de masas, es un personaje incluso con un perfil que desarrolló una trayectoria aparte en Guerrero, ¿no? Tiene sus bases, tiene sus apoyos en Coahuila, pero
lo que hemos venido platicando, cada vez hay más personajes que parecería que salen del control de la esfera presidencial, que el presidente mantiene mucho poder, pero cada vez menos control. Y no es un personaje, digamos, de rango muy pesado, Ricardo Mejía, y simplemente dice, muchas gracias, presidente, cada quien por su camino, ¿no? Y adiós, ¿no? Esto hubiera sido impensable hace 1 o 2 años, que alguien le hiciera eso al presidente. Yo he estado percibiendo en varios sectores que le están perdiendo el miedo al presidente. Hace tiempo... ¿No será medio natural, Jorge? Es natural. Incluso los presidentes autoritarios de Echeverría, Salinas, al final de su sexenio también habían perdido ya el control del país. En ese sentido, digamos, de los grupos políticos, de los grupos peristas incluso, ¿no? Sí. Imagínense dentro de 1 año y pico, cuando empiecen a salir los candidatos o precandidatos para las 9 gubernaturas del 2024, ¿qué va a pasar? No va a ser tan fácil que le diga, pues, ¿qué crees? Va a haber elección no sé dónde. Pero tú, Alejandra, tú no saliste, tú vete para allá. No, espérame tantito. Ahí te voy. Sí, yo creo que eso está pasando en muchos sectores, no sé, Alejandra, tú cómo ves, pero yo creo que muchos sectores ya le están perdiendo el miedo al presidente, el miedo que le tenían en un principio. Hace tiempo, no sé, coinciden, no sé si sea bueno o malo, no, fue una buena conversación. Estaba con Rubén Aguilar, y Rubén Aguilar dice, es que lo que el presidente López Obrador dice... Lo que el presidente Obrador quiere decir. Dice, lo que el presidente López Obrador dice, quizá no le gusta o no lo veo, más bien no le gusta, es que el presidente empieza a perder poder al día siguiente de la toma de posesión. Dice, al día siguiente empieza a perder poder. Dice, y yo que estuve con el lado de un presidente, por supuesto que lo viví y lo vi. Así es. O sea, dice, se van perdiendo poder día con día. Y hacia el final, pues es peor. Y eso es lo que va a suceder con López Obrador. Y esta fue una conversación hace como 2 años. Y yo creo que es lo que está sucediendo. Por eso Ricardo Mejía le dice al presidente, bueno, pues adiós. Y el presidente tiene que decir, bueno, no me dijo ni adiós, nada más me dijo un papel, ¿no? Yo creo que por ahí va el asunto. Y el caso del Estado de México, híjole, ahí sí yo creo que va a estar bien perdón, Jorge, cardíaca. pero lo que pasa es que Rubén Aguilar vio un presidente que nació débil, digamos, ¿no? Primo que jamás pensó que iba a ganar. Pero su debilidad ante el Congreso, su debilidad frente a los gobiernos estatales, lo hacía en un gobierno de minoría, digamos, aún siendo el presidente. La verdad es que no es que haya perdido el poder. Seguramente es cierto que iba perdiendo, pero su cuota de poder original era realmente muy pequeña. La cuota de poder original de López Obrador era gigantesca y en cierta medida sigue siéndolo. El problema es que se están manifestando ahora estos personajes o estas realidades que ya no están a la medida de los deseos del presidente. Pero siendo un presidente tan poderoso, yo creo que sí está perdiendo ya control. Fuelle. Sí. Y yo insisto, frente a muchos actores, lo que sucedió en la Corte, yo creo que es parte Totalmente. de esa realidad, ¿no? Y lo vemos en otros ámbitos, ¿no? De otros sectores que antes se agazapaban y decían, no, yo mejor ni me veas porque si no me vuelan la cabeza. Y ahora dicen, no, ya quiero sacar la cabeza, ¿no? Yo creo que es lo que está sucediendo con el presidente López Obrador. No sé, Ale, ¿tú cómo ves? No sé, a mí me parece falso, Rick, lo que está pasando en Coahuila. No sé, ¿te parece? Sí, me parece muy sospechoso. Primero que quede Armando Guadiana, que es expriista, está muy afín a Monreal dentro del Senado, ahorita ya no tanto, pero al principio cuando es nombrado, cuando levanta la mano, es así, ¿no? Esa es la imagen que tenemos de Armando Guadiana. Y luego pasa algo muy parecido a lo que pasó, bueno, algunos analistas lo han visto así, a lo que pasó en San Luis Potosí con Ricardo Gallardo, ¿no? Sabemos que la situación de San Luis Potosí es un punto y aparte, nada que ver con Coahuila, pero sí creo que hay algo ahí también de interés de Morena detrás de que el PT acepte a Ricardo Mejía como su candidato, el propio Ricardo Mejía, que lo veíamos primero un poco fuerte con el apoyo de López Obrador, ¿no? No sé, ahí me parece que hay los hay una historia no contada. Sí, hay una historia no contada en Coahuila. Y bueno, habrá que ver cómo avanzan las cosas, porque también Armando Guadiana, si bien tiene un buen apoyo en Coahuila, no sé si le sea suficiente, pero yo tampoco veo a Ricardo Mejía con mucho apoyo allá, entonces no lo sé. No sé qué vaya a pasar, así cómo nos afecta. Pero ahí sí vemos un gobierno, un PRI, digamos, que tiene un control
de la gobernatura, del Congreso, de los principales municipios, ¿no? Y que ellos sí dicen, aquí no pasa nadie. Habrá que ver, de entrada, yo anticiparía que el PRI y sus aliados van a conservar la gubernatura de Coahuila. A lo mejor me equivoco. Pero quisiera hacer un apunte en el tema del poder y el control, Jorge, Alejandra. Sí. Muchos de nuestros oyentes a lo mejor no habían nacido cuando Luis Echeverría estaba terminando su gestión. Luis Echeverría fue presidente del 70 al 76. Ya llovió. Pero desde que se empezaba a asomar la sucesión y otros fenómenos, la resistencia a Echeverría, que era de un enorme poder, absolutamente todos los gobernadores, absolutamente todos los miembros del Congreso, en ambas cámaras, así era el poder antes, ¿no? Pero fue perdiendo el control hacia su último año, pero mantenía el poder. ¿Qué hizo el presidente? Encontró enemigos, un bloque empresarial, ¿no?, en el norte del país, y dio un manotazo en la mesa, ¿no?, y expropió miles y miles de hectáreas en el sur de Sonora, propiedad de este tipo de personajes, ¿no? Un manotazo que no venía al caso, ¿no?, que atrajo amparos, etcétera, pero era un mensaje para decir, si ustedes creen que todavía no puedo, piénsenlo dos veces. ¿Qué puede ocurrir con un presidente tan poderoso que de repente sienta que alguien considera que ha perdido el control? ¿Qué puede ocurrir? Híjole, bueno, sí es para ponerse los pelos de punta, ¿no? Sobre todo considerando el poder del observador, ¿no? Sí, y su terquedad, ¿no? Sí. Sobre todo. ¿Cómo nos afecta lo de las elecciones? Bueno, pues de aquí al 4 o un poquito antes del 4 de junio, y sobre todo el 4 de junio, vamos a estar viendo la pre-campaña y la campaña. La pre-campaña, que según esto es al interior de los partidos políticos, pero que ya sabemos que todos los precandidatos ocupan para empezar la campaña rumbo a la gubernatura. A mí el plan del Estado de México también me sonaba a que iba a ganar Delfina. Ahora ya no estoy tan segura, ¿no? A ver cómo se desarrolla en los próximos meses, no la veo tan segura, pero sí es lo más probable, ¿no? Si lo vimos hace 6 años, probablemente. ¿Por qué piensa que no? Que yo me está convenciendo un poco de que va a estar más cerrado de lo que yo imaginaba hace algunas semanas, pero habría que ver. Bueno, nos afecta a todos el Estado de México. El Estado de México tiene una enorme población, si no estoy equivocado, el 16% del padrón electoral, ¿no? Está en el Estado de México. 1.5 de cada 10 personas que votan están en el Estado de México. Su peso económico, su peso social, la cercanía con la capital de la República, hace que millones de personas que no necesariamente vivimos en el Estado de México vayamos a sentirnos afectadas con lo que pasa en el Estado de México. No solamente en la elección, sino en lo que la elección traiga, ¿no? Habría que ver. Jorge. Pues ahora sí que yo creo que el impacto que vamos a tener ahorita va a ser de spots, después cuando empiece ya la campaña, ahí se agárrese para el spotiza. Sí. Pues obviamente las campañas negras, el lodo, pero creo que lo importante es que el ciudadano ojalá y pudiera discernir, ¿no?, entre lo sustancial de lo accesorio o del lodo y tomar una buena decisión, ¿no?, para el beneficio de... Como dice el presidente, tocamos madera de que esto no se exprese en violencia, ¿no? Sí, totalmente. Ojalá. En las pasadas elecciones ha habido mucha violencia, alguna incluso no reportada o reportada muy por encimita, cuando creo que la realidad fue mucho más delicada. Y sí, ojalá y no tengamos violencia. Son 2 estados, pero hay una zona, Tierra Caliente particularmente, claro, ¿no?, muy vinculada con Guerrero, con Michoacán, muy, muy caliente por el tema del narcotráfico. Creo que sería la parte más inquietante y preocupante. No le llaman Tierra Caliente nada más por el clima. No, por el clima, sí, así es. Sí. Bueno, ¿y ahora qué? Pues esto que decías, Jorge, ya es un poco el ¿y ahora qué no? ¿Qué va a venir? Ya vamos a ver las campañas, las precampañas. No sé, Roberto, si tú quieres hablar con algo. ¿Y ahora pues qué? Aquí siempre hacemos... nos arriesgamos, digamos, ¿no? Porque ponemos apuestas. La gente que es más serena, digamos, más racional, dice que
no hay que hacer pronósticos, especialmente si son sobre el futuro. Pero sí, el ejercicio es así, ¿no? Yo creo que el PRI y sus aliados van a ganar la gubernatura de Coahuila, con mayor tranquilidad ahora con la candidatura de Ricardo Mejía, que no solamente van a ser 3, creo que hay por ahí un cuarto candidato. Esto se va a polarizar, se va a atomizar el voto. Y creo que en el Estado de México el pronóstico debe ser reservado y que va a ser una contienda muy cerrada. Solamente hay elecciones para gobernador, no para alcaldías, no para diputados, no para nada más. Yo me reservaría todavía, pero sí adelantaría mi percepción de que va a estar muy cerrada. Así es. A ver cómo nos va. A ver cómo nos va con estas elecciones. Por lo pronto ya tenemos nuevo subsecretario de Seguridad y es un general. Entonces, bueno. Para quien dude sobre el tema de la militarización, sí. un general, un militar que desplaza a un civil, ¿no? Pues ya... Y en la Guardia Nacional ponen a otro general, es decir, sigue manteniendo el general. La Guardia Nacional ya es por diseño constitucional, aunque está en predicamento esa definición, como una nueva arma, digamos por así decirlo, una nueva corporación, parte de las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea, la Marina, el Ejército y ahora la Guardia Nacional. Es un regalazo para las Fuerzas Armadas. Sí, es una cosa interesante el que hayan puesto al general Luis Rodríguez Bucio al frente de la subsecretaría que deja justamente Ricardo Mejía Verdeja. El fin de semana estuvo muy fuerte la versión de que el presidente quería una mujer en la subsecretaría. Se mencionaron varios nombres, entre ellos el de la ex candidata de Morena de Nuevo León, que es ahorita la responsable del secretariado ejecutivo, Clara Luz. Clara Luz. A ella se había mencionado como la posible, pero algo pasó en las últimas 48 horas y en la mañana... ¿No será que el ejército alguien le dijo no al presidente? Ahí sí. Probablemente, pero algo pasó y nos amanecimos hoy con que era el general, ¿no? Que estaba en la Guardia Nacional. Entonces, pues interesante, ¿no? Lo cual define esa área como un área netamente operativa, ¿no? Así es. Ya en los hechos es cederle al ejército todo el tema de la operatividad frente a la inseguridad y quedará una secretaría todavía más chiquita a cargo de Rosa Isela Rodríguez en el manejo de los penales, que también tiene injerencia en el ejército. Y fíjate que también, ahí esto que dices de la secretaría más chiquita, sí, obviamente al irse la Guardia Nacional a la Sedena, con todos los asegúnes que va teniendo, pero al final de cuentas va caminando hacia allá, le va a quedar un cuerpo más o menos robustito, unas 16,000, 18,000. Sí, tiene áreas de inteligencia, ¿no? Áreas de inteligencia, los penales, ¿no? Y ya saben, ¿sabes qué? Creo que le van a apostar a al tema de los delitos vinculados a la ciberseguridad. Todos aquellos delitos que tienen que ver con la web, con internet. Que forma parte del área de inteligencia, ¿no? Creo que es por donde le van a apostar. Que era una de las divisiones de la Policía Federal. Es correcto. Y al parecer creo que es una de las apuestas del gobierno, dejarle toda esa área que ven peligrosamente en ascenso del crecimiento de este tipo de delitos. ¿Y no será que quieren darle tranquilidad al presidente o el presidente tiene ya otros planes para Rosa Isela? Es una provocación para el futuro. Es una provocación, pero fíjate que se ve débil Rosa Isela. Rosa Isela creo que es un personaje responsable, creo que es una mujer que le ha dado resultados, ¿no? En distintas áreas donde ha estado, pero no sé, yo creo que el presidente tiene un olfato pues para ver los números y me da la impresión de que aunque la quisiera para el gobierno de la Ciudad de México, quizá no le alcance y por ahí me decían hace unos días que hay un personaje que no les atrae mucho en la 4T como candidato en el gobierno de la Ciudad de México, pero lo ven algo así como rompas en caso de emergencia. Ricardo Monreal. No. Yo sí creo que Ricardo Monreal puede ser. También puede ser un rompas en caso de emergencia. Sí. ¿Y él está más puesto que un calcetín? Que sí, por supuesto. No, yo creo que sí, cualquiera de los dos podría hacer algo.
Y también llama la atención que estén buscando personajes del empresariado para ser los candidatos en alcaldías de la Ciudad de México. Algo va a pasar porque sí se ve que van a experimentar muchas cosas en la Ciudad de México. Es correcto, sí. Habría que ver. Yo creo que para cómo va el tema en la Ciudad de México, es viable la posibilidad de que, en cuanto a fracturas también internas, etcétera, de que hay un candidato tan atípico como Omar García Harfuch, pero también alguien tan no previsible como Ricardo Monreal. Vamos a ver. Así es. Se va a poner bien interesante. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado en Y Ahora Qué. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana en este mismo foro. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, hasta la próxima.